Bienvenidos. En este video se inicia el estudio de la respuesta en frecuencia en los transistores bipolares. Transistores bipolares. Si consideramos el amplificador que se muestra en la figura, para realizar el estudio de la respuesta en frecuencia del amplificador, se deben considerar en el circuito equivalente para corriente alterna los capacitores externos del circuito y los capacitores internos presentes en las junturas del transistor. El circuito híbrido que se emplea para el análisis de la respuesta en frecuencia de los amplificadores bipolares es el circuito híbrido Pi o híbrido de Jacolet, que se muestra en la siguiente figura, donde se puede observar que, para simplificar el análisis, RBB', que tiene un valor pequeño, generalmente se considera que tiende a cero, por lo tanto se reemplaza por un cortocircuito. Y el capacitor interno entre colector y emisor es muy pequeño, por lo tanto no se considera en el análisis. Los capacitores internos que se consideran en el análisis son la capacitancia entre colector y base, Cμ, la capacitancia entre base y emisor, Cπ. Análisis para corriente alterna. Para determinar el circuito equivalente en AC, consideramos voltajes continuos igual a 0 y obtenemos el circuito equivalente para AC que se muestra en la figura. En este circuito equivalente no se cortocircuita la reactancia de los capacitores externos ni de los capacitores internos, como se puede observar en la figura. También aclarar que en este circuito RB es la resistencia equivalente de R1 en paralelo con R2. Se puede realizar un análisis integral de la función de transferencia de este circuito, que es la relación entre la señal de salida y la señal de entrada, BO sobre BI, considerando los capacitores externos y los capacitores internos. Pero para simplificar el análisis, separaremos el análisis en tres etapas. El primero para frecuencias intermedias, en el cual no se consideran las capacitancias externas y las capacitancias internas. El análisis para baja frecuencia, donde solo se consideran las capacitancias externas, y el análisis de la respuesta en altas frecuencias, donde consideramos solo las capacitancias internas o parásitos. Circuito para frecuencias medias. Para determinar el circuito para frecuencias medias, se considera las reactancias de los capacitores externos cortocircuito, o sea, tienden a cero, y la reactancia de los capacitores internos circuito abierto, o sea, tiende a infinito. Con estas condiciones determinamos el circuito híbrido equivalente para medias frecuencias, cortocircuitando capacitores externos y considerando circuito abierto capacitores internos, se obtiene el circuito que se muestra en la figura. Para simplificar el análisis en este circuito, denominamos RA igual a la resistencia equivalente de RB en paralelo con RP y RP a la resistencia equivalente de RL en paralelo con RC. Por simple observación, aplicando el método que se utilizó para determinar la ganancia de tensión del amplificador, la ganancia de tensión, que es la relación entre BO y BI, será igual a menos GM por RP por RA dividido entre RA más RI. Circuito para bajas frecuencias. Como se indicó en la introducción, para el análisis en bajas frecuencias solo se considera las reactancias capacitivas de los capacitores externos. Por lo tanto, las reactancias de los capacitores internos Cpi y Cμ se consideran que tienden a infinito. Son circuito abierto. Con esta condición del circuito de la figura 1 podemos determinar el circuito para bajas frecuencias, como se muestra en la figura, en el cual los capacitores internos se consideran circuito abierto. Este circuito se utilizará para determinar la frecuencia de corte inferior del amplificador. Circuito para altas frecuencias. Para determinar el circuito equivalente para altas frecuencias, se considera que la reactancia de los capacitores externos tiende a cero, o sea, cortocircuito, considerando el circuito de la figura 1 y cortocircuitando reactancias capacitivas externas, se obtiene el circuito que se muestra en la figura. Este circuito se utilizará para determinar la frecuencia de corte superior del amplificador. El análisis para frecuencias medias se estudió en el capítulo 3 para las distintas topologías. En este capítulo se realiza el estudio de la respuesta en bajas frecuencias y altas frecuencias. Considerar
calcularemos los dos últimos circuitos para determinar la frecuencia de corte inferior y la frecuencia de corte superior, como se mostrará en el siguiente video. Con lo que concluimos este video. Gracias.